Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver conexión de resistencias en serie. Aquí les presento algunas características de las resistencias en serie. Se unen por sus extremos una a continuación de otra. La intensidad de corriente que pasa por una sea la misma en las demás. Si se interrumpe la corriente en una, también en las otras. Un ejemplo muy claro de ello, pues son las series navideñas, que si un foquito ya no sirve, pues las demás también ya no van a servir. Miren, aquí tenemos dos representaciones de las resistencias en series. De esta manera nosotros las podemos representar. Debe de tener tres elementos las resistencias en serie, como lo habíamos visto en la sesión anterior. Debe de tener intensidad, voltaje y resistencia. Vamos a recordar qué es la intensidad. Es la cantidad de corriente eléctrica o el número de electrones que atraviesa por unidad de tiempo. La intensidad de corriente siempre va a ser la misma en un sistema de resistencia en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que si utilizo 10 electrones para pasar o atravesar todo mi conductor, para cada resistencia voy a utilizar lo mismo. El voltaje. El voltaje es la energía que llevan los electrones y esta va a ser diferente. No es lo mismo el voltaje para cada una de las resistencias, ya que al pasar por la primera resistencia pues gasta energía. Cuando llega a la segunda gasta energía y aquí también vuelve a gastar energía. Por lo tanto el voltaje no va a ser el mismo. Y la resistencia es la dificultad del paso de los electrones en un circuito eléctrico. Por eso es la suma de todos los electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una resistencia de 3 ohms y aquí tengo una resistencia de 4 y aquí tiene una resistencia de 5 ohms, pues voy a requerir de todas para poder lograr pasar. Y este es otro sistema igual, nada más que está acomodado de otra forma. Recuerden que va unido uno atrás de otro en línea. Y aquí también está uno unido atrás de otro. Estos no los podemos separar. Vamos a ver ahora la fórmula para calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 hasta un R número de resistencias determinados. Aquí tenemos que R es la resistencia equivalente, R1 más R2 más R a la N es la suma del valor de todas las resistencias. Vamos a ver ahora la fórmula del voltaje. Para nosotros poder determinar el voltaje, como les había comentado que no es el mismo en un circuito en serie, vamos a utilizar que para el voltaje 1 es la intensidad total por la resistencia 1, luego el voltaje 2 es igual a la intensidad total por la resistencia 2, el voltaje 3 es igual a la intensidad total por la resistencia 3. Por lo tanto, mi voltaje total es la suma de la intensidad por R1 más la intensidad por R2 más la intensidad por R3. De esta es la intensidad total, o en otras palabras más sencillo, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y aquí tenemos la formulita para cada uno de ellos, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Pero también debemos de determinar la intensidad de corriente. De acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad de corriente es intensidad total igual a voltaje sobre la resistencia equivalente, donde ya sabemos que I es la intensidad de corriente, B es el voltaje y RE la resistencia requerida o la resistencia equivalente. Vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. Dice, calcula la resistencia equivalente de las siguientes resistencias de 10 ohms, 40 ohms, 50 ohms, conectadas en series con una diferencia de potencial de 20 volts. Aquí solamente nos está pidiendo la resistencia equivalente. ¿Qué tengo como datos?
la resistencia 1, 10 ohms, la resistencia 2, 40 ohms, la resistencia 3, 40 ohms y el voltaje. Pero aquí en este caso, pues nada más me está pidiendo la resistencia equivalente, que esta es la fórmula. Resistencia equivalente igual a R1 más R2, y en este caso será más R3, porque solamente tengo 3 resistencias y las vamos a sumar. 10 ohms más 40 ohms más 50 ohms. Lo sumamos, sería 10 más 40, 50, más 50 son 100 ohms. Y eso sería mi resistencia equivalente. Vamos a ver otro ejemplo, un poco más complejo. Bueno, antes de pasar al problema, aquí les estoy mostrando cómo quedaría el esquema. Tengo mis 3 resistencias, mi resistencia 1, que es de 10 ohms, mi resistencia 2 de 40 ohms, mi resistencia 3 de 50 ohms. Pasa aquí, la intensidad de corriente va a ser la misma, que son las flechas rojas, y aquí tengo mi voltaje 1, mi voltaje 2 y mi voltaje 3. La suma de todas ellas me debe de dar el voltaje total. Aquí no nos pidió en este problema calcular los voltajes, pero es algo que tenemos que considerar, que la suma de los voltajes nos debe de dar el voltaje total. Vuelvo a repetir, aquí no me lo pide, pero en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Dice el ejemplo. Se tiene 3 resistencias conectadas en serie de 100 ohms, 200 ohms y 300 ohms, con una diferencia de potencial de 9 volts. Tenemos que calcular la resistencia equivalente, la intensidad de corriente total, el voltaje total y realizar el esquema del circuito. Vamos a comenzar. Comenzamos con el inciso A. Me pide la resistencia equivalente. Si tengo que 3 resistencias, una de 100, una de 200 y una de 300 ohms, para sacar la resistencia equivalente, recuerden que es muy sencillo. De acuerdo a la fórmula, las vamos a sumar. Resistencia equivalente igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y es 100 más 200, 300 más 300 me da 600. Y ya tengo mi inciso A, el resultado es 600 ohms. Vamos ahora al inciso C. Tengo que calcular la intensidad total de la corriente eléctrica. Y la fórmula, bueno, aquí necesito para calcular la intensidad de corriente eléctrica el voltaje y la resistencia equivalente. Ya los tengo, aquí están los datos. Voy a calcular intensidad total, 9 volts que me da en el problema originalmente, y la resistencia equivalente que ya la obtuve, fue el inciso A. Ya nada más vamos a sustituir. Intensidad total es a los 9 volts entre la resistencia equivalente, que son 600. 9 volts entre 600 ohms. Recuerden que un ohm es igual a 1 volt sobre ampere para poder eliminar unidades. Volt entre volt se elimina y me queda amperes. Realizando mi división o mi operación, 9 entre 600 es 0.015 amperes. Vamos ahora al siguiente inciso, que es el inciso C. Tengo que determinar el voltaje total. Entonces, para determinar el voltaje total, recuerden que voy a utilizar 3 fórmulas, que es mi voltaje 1 más la intensidad total por la resistencia 1. Para mi voltaje 2 es la intensidad total por la resistencia 2. Para mi voltaje 3, intensidad total más la resistencia 3. Y la suma de estos 3 voltajes me va a dar mi voltaje total. Aquí tengo voltaje total igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Vamos a pasar a sustituir. Entonces, mi intensidad total es 0.015 amperes, que la obtuve ya en el inciso B. Por la resistencia 1 son 100 ohms. Haciendo la multiplicación son 1.5 volts. Aquí tengo ampere por ampere, se elimina y me queda volts. Ahora vamos con el voltaje 2.
Tengo la intensidad total, que es 0.015 amperes por la resistencia 2, que son 200 ohms. Déjenme lo anoto. Aquí es 1 ohms es igual a voltaje sobre amper. Para poder eliminar este amper con este amper y solamente me queden volts. Y hago mi operación, 0.015 por 200 son 3. Ahora vamos a calcular el voltaje 3. Intensidad total por la resistencia 3 y me da 0.015 por 300 ohms. Y al hacer la multiplicación es 0.015 por 300 y me da 4.5. Amper con amper lo elimino y me queda solamente volts. Y ahora sí ya tengo mis 3 resultados y voy a sumarlos. 1.5 volts más 3 volts más 4.5 volts y me da en total 9 volts. Esto debe de coincidir con el voltaje total que me da mi enunciado al principio. Y aquí tengo 9 volts y aquí tengo 9 volts. Espero le hayan entendido, chicos. Les voy a mostrar el esquema de cómo quedaría mi circuito en serie de este problema. Aquí tengo mi resistencia 1 de 100 ohms, mi resistencia 2 de 200 ohms, mi resistencia 3 de 300 ohms. La intensidad de corriente, recuerden que es la misma, que es 0.015 amperes. Y el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, ya los calculamos y la suma de estos tres nos da 9 volts. Nos vemos la próxima, chicos. Espero que le hayan entendido. Bye.